hostia, esto me costó porque aprenderlo yo solo tela. Programación. Bueno, pues para todos los espectadores del canal y de la página web, yo soy Alberto Zarzo, un estudiante sufridor de la UOC en Salamanca, y yo lo que he hecho ha sido básicamente sacarme el grado superior de ASIR, lo he hecho todo de forma online. Pues bienvenido, Alberto. Vamos a hablar un poco pues de tu experiencia realizando este grado superior, porque ¿cómo accediste a este grado superior? ¿Accediste a través de bachillerato, de un grado medio? ¿Cómo fue? Yo accedí a este grado superior, accedí mediante las dos formas. Bueno, primero hice el grado medio y luego después hice el bachillerato, así que tenía dos formas posibles de entrar al grado superior. Al final, como saqué más nota media en el bachillerato, pues elegí el bachillerato. ¿El grado medio también era de informática o era de otra cosa? No, también de informática, ¿no? También era de informática, era el grado de SMR, vamos. De SMR. Y en SMR, en el grado medio, ahí ya entraste sabiendo ya que te gustaba la informática, ¿tenías claro que te ibas a decantar por ese camino? Al principio sí que fue un poco por probar, a ver cómo va esto y decir, bueno, pues a ver si me gusta. Pero luego ya conforme fui avanzando me di cuenta de que esto me gustaba mucho y que tenía muchas ganas de seguir avanzando un poco. Porque, ¿qué orden seguiste tú? ¿Qué hiciste? ¿La ESO? ¿Después qué hiciste? ¿Bachillerato o grado medio? No, primero hice la ESO, después el grado medio, luego el bachillerato y ahora estoy en la siguiente etapa. Que es el grado superior. Y nos comentabas que el grado superior lo estudiaste online, ¿no? En la UOC. Efectivamente, lo he estudiado de forma completamente remota. ¿Y eso por algún motivo? ¿Porque en Salamanca a lo mejor no hay tantos sitios para hacerlo? ¿O porque no te apetecía tanto perder tiempo desplazándote? ¿Cómo fue un poco esa decisión? Pues lo de hacerlo de forma online fue un poco motivado por el tema de la pandemia, ya que el único instituto que daba grado superior, pues bueno, digamos que por no herir susceptibilidades, digamos que no se cumplían las normas con respecto al coronavirus y por eso pues decidí, más que por conveniencia, digamos, lo decidí un poco por miedo, por decir, no me vaya a contagiar yo de esto que soy población de riesgo. Vale. Y si te parece, vamos entonces, ahora que ya sabemos un poco cómo fue tu trayectoria hasta llegar al día de hoy, en el grado medio. Tú llegas al grado medio y dices que al principio pues igual no lo tenías muy claro, pero que te fue gustando. Ese primer año, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Ya te gustó de primeras? ¿Te pareció difícil? ¿Era todo muy nuevo? ¿Cómo fue ese primer año? Era muy difícil y sobre todo era todo muy nuevo. O sea, has dado 2 de 3 en lo que has dicho. Pero hay que tener en cuenta también que si por una cosa que sea muy difícil, si le pones esfuerzo, tarde o temprano lo acabas sacando. No es tanto la dificultad del grado medio o de un grado superior, al final eso es prácticamente lo mismo. Es más que nada la dificultad propia de saber organizarte y de saber decir, esta es la hora de estudiar, esta es la hora de no estudiar, esta es la hora de hacer esto y esta es la hora de hacer lo otro. La clave para hacer grados medios o grados superiores o cualquier otra cosa en la vida, creo yo, saber organizarse. Claro, porque imagino que aunque fuese todo muy nuevo, pues en clase imagino que trabajabas, en casa sí tenías que trabajar también, como que tenías unos horarios muy establecidos o al final trabajabas, ¿no? Que al final lo importante, creo yo, en informática es la práctica, practicar y al final te acaba saliendo. No sé si fue un poco tu caso. Sí, al final ese fue un poco mi caso, porque al principio yo es que me dejaba ir, tengo que recibir, yo soy una de esas personas que tiene que recibir una especie de leche, con perdón, para poder aprender. Pues a mí me llegó esa leche pues en forma de que en el primer trimestre del grado medio pues suspendí casi todo y al final pues a base de constancia pues se puede sacar las cosas, no por el hecho de que te haya ido mal en un primer momento quiere decir que debas rendir. Exacto. Sí, al final la informática, bueno, no sé en tu caso, no sé en tu instituto si había mucha teoría o era todo más bien práctico, pero por lo general puede ser bastante práctico y al final es eso, si le dedicas tiempo y si te centras un poquito, se saca al final adelante con constancia, tampoco hace falta tener aquí 3000 de IQ para poder sacarse las cosas, no, para nada. Es más fallo y error que otra cosa. ¿Y este primer año qué tal entonces? El primer trimestre complicado, pero después lo pudiste sacar perfecto, ¿no? Con 2 narices. Perfecto.
Como tiene que ser. ¿En segundo qué tal? ¿Se complicó un poco más? En segundo Bueno, fue más o mucho menos mejor. mejor. Fue mucho más placentero el camino de segundo que el camino del primer año. Porque, bueno, ya tenía establecido más o menos lo que debía hacer en el grado medio. Y a fin de cuentas, a partir del último trimestre solo tienes que hacer las prácticas y las prácticas, salvo que no incendies la empresa, no te van a suspender. Eso te iba a preguntar. En segundo ya se hacen prácticas. No sé en Salamanca cómo funciona, si termináis las clases por marzo o así y empezáis las prácticas o las hacéis un poco en paralelo, por la mañana prácticas, por la tarde clase, no sé un poco cómo va. No, bueno, por lo menos en el grado medio no era así. En el grado medio tú, a partir de los 3 meses de prácticas, ya tienes que tener todo, a partir de ese periodo de tiempo, tienes que tener todo aprobado porque si no, no puedes realizar las prácticas. O sea, tienes que trabajar, tienes que ir a la empresa y ya está. O sea que se acaban las asignaturas, ¿no? Sí. Se acaban las asignaturas y si lo tienes todo aprobado, haces prácticas, ¿no? ¿Se supone? Efectivamente. Eso es. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Te buscaste tú la empresa? ¿Te la buscaron? ¿Cómo fue un poco tu experiencia? ¿Qué hacías en tu día a día? En el grado medio, pues te buscan la empresa, ¿no? Sí. Te buscan la empresa. Luego en el grado superior te la tienes que buscar tú más que nada. Ahora luego hablamos del superior. ¿Qué tal las prácticas del grado medio? ¿Te sirvieron mucho? ¿Aprendiste mucho? ¿O fue un poco decepción? Sí, la verdad es que sí pude aprender bastante, sobre todo porque en el grado medio no te dejan tocar. Es todo más que nada teoría. Por lo menos en mi caso fue mucha teoría y poca práctica. Entonces las prácticas te permiten, pues, trabajar un poco lo que es el día a día dentro de la vida de un informático, que a fin de cuentas eso es para lo que hemos venido a aprender. Hemos venido a ser profesionales, lo que queremos ser. Claro, vale, perfecto. Entonces, bueno, en general empezaste un poco mal, pero al final remontaste, te lo sacaste todo perfecto, sí. Terminaste el grado medio y ahí, ¿qué dijiste? ¿Voy a buscar trabajo o ya pensaste directamente en el bachillerato? ¿Cómo fue un poco? Yo ya tenía claro que después de probar el hacer el grado medio quería hacer el grado superior, así que en vez de hacerlo por la prueba de acceso, que es como lo hacía todo el mundo, pues yo con 2 narices, venga, me hago 2 o 3 años más de bachillerato. Ostras, eso es atrevido, ¿eh? Eso es atrevido. Vale, entonces, ¿fuiste a bachillerato? ¿Qué bachillerato hiciste? Pues Ciencias Sociales y Humanidades. Lo terminaste y ahí ¿qué dices? Dices, ¿tenías claro que ibas al superior ya como lo tenías al principio? ¿O igual habías pensado, hostia, pues igual voy a probar una carrera universitaria de, yo qué sé, de administración de empresas? No, para nada. Después de haber tenido economía en bachillerato, no, gracias. No, lo que quería hacer yo era desde... Al principio probé con el DAM, pero debido a una serie de complicaciones personales, pues no lo pude terminar. De hecho, es como una deuda pendiente que yo tengo con el grado de DAM o el de DAM me da lo mismo. Pero sí, entonces me decidí por el grado superior de ASIR y nada, pues aquí estoy ya acabándolo. Perfecto. Entonces ya nos has comentado un poco los motivos, ¿no? Por los que al final fuiste a la UOC, que yo también he estudiado en la UOC y me ha parecido curioso porque no conocía a nadie que hubiese hecho un grado superior o un grado medio allí. Así que, ¿qué tal un poco la experiencia de hacer el grado superior online? Porque imagino que, claro, ya no tienes ahí un profesor como tal día a día dándote clases, sino que dependes mucho más de ti. Dependes mucho más de ti y sobre todo dependes mucho más de tus compañeros. Es como una especie de grupillo, de camaradería que se forma para poder sacar todo adelante. Porque ya lo has dicho tú antes, no hay un profesor que te esté todo el rato dando la brasa para que saques las asignaturas. Sino claro, que tienes que tener mucha más iniciativa propia que yendo a clase. Claro. Por ejemplo, en mi caso, dime si funciona igual en el grado superior. En la carrera universitaria te van colgando apuntes y actividades y te ponen la fecha de entrega. Y tú a partir de ahí te lo lees, te organizas y vas haciendo. No tienes un profesor al otro lado de la pantalla que te va a dar una clase como tal cada día a X horas, sino que te lo tienes que organizar totalmente tú. No sé si funciona así igual. Sí, funciona exactamente igual en la UOC. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer año? Tú ya tenías una experiencia de informático, ¿no? Tenías el grado medio, que eso al final es un poco de ventaja. No sé si también te convalidaron alguna cosilla o algo. No, bueno. No me convalidaron nada. ¿No?
Una lástima, pero bueno. ¿Y qué tal entonces? ¿Cómo te fue el hecho de tener que aprender tú solo al final, con el material que te dan obviamente, pero tú solo, a hacerlo todo? ¿Cómo hiciste amigos ahí o cómo hicisteis un grupo para entre todos sacarlo adelante? No, sí, con los apuntes del 2012 no se está tan mal, vamos. No sé si te pasaría a ti en tu caso, pero por lo menos los apuntes que yo tenía de la UOC estaban desactualizados. Sí, a mí también me pasaba. Pero bueno, para eso están los compañeros, para poder consultarles de vez en cuando y que ellos te consulten a ti las dudas que vayan teniendo y sacar todas las actividades adelante, no queda otra. Que para eso estás pagando el grado. Entonces, ¿cómo fue el hecho de crear un grupo? ¿Os conocisteis ahí por el foro de la UOC o por algún grupo de WhatsApp? ¿Cómo fue? ¿O ya os conocíais en persona? ¿Cómo fue un poco eso? Yo lo que hice con el foro de la UOC es básicamente linkear un servidor de Discord que yo tenía porque el foro tampoco servía de mucho. Así que yo lo que hice es simplemente eso, monté un servidor de Discord con todos los canales y con algunos canales de voz por si teníamos que hacer una actividad juntos y tirar para adelante. Entonces imagino que cada tarde o cada mañana os conectabais ahí, ¿no? Y os poníais a hacer la actividad que tocara o lo que tocara en ese momento. El problema es que cuando tú estás haciendo un grado a distancia, un grado online, pues hay mucha gente que tiene que trabajar, mucha gente que está cuidando. Yo he encontrado con señores que ya tenían hijos, de 50 para arriba, que ya tenían hijos. Es más que nada para hacer las actividades según le convenga a todo el mundo. Por ejemplo, claro. Si probamos a las 8 de la tarde, ¿os conviene a vosotros? Sí. Vale, pues entonces lo hacemos así. ¿Que no es a las 8 de la tarde, que es a las 12 de la mañana? Pues igual. ¿Porque os ponían muchas actividades en grupo o eran más bien individuales y alguna así aislada en grupo? ¿O cómo era? La mayoría de las actividades, por lo menos en el segundo año, sí que eran en grupo. El primero sí que eran actividades más en solitario, más individuales. Entonces, el primer año que tú llegas ahí, a la UOC, online, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció más complicado de todas las asignaturas que había? ¿Qué dices? Hostia, esto me costó porque aprenderlo yo solo tela. Programación, macho. Qué difícil es programar. Si te consuela, a los que van a presencial también les cuesta. Les cuesta mucho. La programación sí que es una cosa muy bonita de la informática, pero que es una asignatura que por lo menos requiere tiempo para poder dominarla y entenderla. Y aún así, después de, por ejemplo, un año hay gente que la sigue sin entender y después de 5, también te digo. Pero las cosas, ya te lo he dicho, las cosas con empeño suelen salir más fácilmente que si no haces nada. Sí, la programación, una vez entiendes los conceptos básicos, ya te puedes defender, pero si el problema es empezar a entenderlos en el momento que llega, que como dices, hay gente que le cuesta un año, hay gente que le cuesta menos, o hay gente que le cuesta más, ya pues depende un poco también de cada uno. Pero bueno, lo aprobaste todo, ¿no? En general. Sí, lo aprobé todo. Bien, perfecto. Al estudiar online, estudiando ASIR, ¿necesitas un ordenador muy potente? ¿Trabajáis mucho con máquinas virtuales, por ejemplo? ¿O cómo funciona? Sí, trabajamos mucho con máquinas virtuales, pero tampoco se necesita un superordenador de la NASA con refrigeración a base de aire y líquida, nada. Se necesita un ordenador de unas mínimas características, pero con uno normalito se puede hacer, ¿no? Con un ordenador normalito, tirando a potente, sí se puede hacer, vamos. Perfecto. Entonces, primero te lo sacaste bien, ya llegabas a segundo, ¿no? ¿Qué tal segundo? ¿Qué asignaturas así recuerdas que te gustaban más o que eran más complicadas? ¿Qué hacíais un poco en segundo? En segundo lo que hacíamos era más que nada trabajos en grupo. Si el primer año se caracterizaba por la individualidad, este año se caracteriza por la colectividad. Y las asignaturas así que más me gustaban, a mí siempre me gusta mucho la ciberseguridad. Es un campo que hoy en día tiene mucho futuro y hay mucha gente estudiándolo. Y en la UOC por lo menos sí que te dan la posibilidad de poder hacer el así normal con una mención en ciberseguridad, porque tienes una asignatura dedicada para ello. Ah, perfecto, eso no lo sabía. ¿Y el tema de prácticas, qué tal en la UOC? ¿Cómo fue? Muy mal. Esto es lo peor, porque la empresa en este caso te la tienes que buscar tú al estar completamente online. No es que el tutor de prácticas te dé una lista de todas las empresas a las que hayas disponibles. En primer lugar, te tienes que organizar para poder sacar tiempo y buscar las empresas que estén más cerca de tu casa,
porque tampoco te vas a ir a una empresa que esté a 50 Claro. kilómetros. Pero el caso es que las prácticas, yo diría que es lo más complicado de sacar dentro de la UOC, porque más que nada no tienes ningún tipo de ayuda, no te pueden ayudar en el sentido de decir, tienes una empresa, nosotros podemos proporcionarte una serie de empresas, pon la candidatura, nada. Lo tienes que hacer tú, lo tienes que concertar las entrevistas tú y tienes que organizarte para poder hacer unas prácticas en un sitio más o menos decente. Claro. Ese es el problema también, que ya no solo que esté cerca, sino que sea un sitio más o menos decente en el que creas que puedes aprender cosas y que no solo vas ahí a pasar la tarde. Al final eso es importante también. Sí. El caso es que yo con las prácticas tuve el problema de que tuve que aceptar un trabajo relacionado con la informática y no podía hacer las prácticas, no podía estar en 2 sitios a la vez. Así que tuve ahí un poco de incompatibilidad de horarios entre una empresa de las prácticas que, bueno, estaba bien, o sea, te podías aprender algo, pero al final pesa mucho más el tener un salario, el poder seguir aprendiendo y el poder, en definitiva, crecer profesionalmente. Algo que en una empresa de prácticas pues no puedes hacer tan fácilmente. Porque el trabajo que te salió era de informático también. Efectivamente, informático. De acuerdo, entonces tuviste ahí que aceptarlo. Obviamente te pagaban, en las prácticas imagino que no. En las prácticas te imaginas bien que no y me parece injusto, sinceramente. Sí, eso están intentando ahora cambiarlo, a ver qué pasa. ¿Y cómo fue un poco entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo solucionaste eso? Si se puede saber. ¿Cambiaste las prácticas de una empresa a la otra o...? Sí, al final tuve que solicitar la convalidación de las prácticas para poder, yendo ya definitivamente a trabajar en esa empresa, vamos a llamar empresa X. Sí. En la empresa X. Y en esta empresa X, ¿qué hacías más o menos? O sea, imagino que ibas a trabajar a la vez que estabas terminando el grado superior, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tal la compaginación ahí de trabajo, estudios? Pues un poco dura. No te voy a decir que no. Lo bueno que tiene la UOC es que te dan un plazo de tiempo tan largo que te puedes organizar perfectamente si tienes que trabajar o tienes que estudiar o tienes que hacer ambas cosas, vamos. Sí, eso es cierto, que a lo mejor te ponen una actividad evaluable y te dan 3 semanas para hacerla, pues te organizas tú a tu manera y aunque trabajes, sabes que en 3 semanas tienes que sacar huecos de donde sea para hacerlo y entregarlo. No hay otra. Este trabajo, ¿qué hacías en tu día a día? ¿Qué trabajabas? A ver, ¿qué hacías un poco? En la empresa X lo que hacía era atender a usuarios desesperados. Pues más que nada porque, yo que sé, te llama, por ejemplo, por teléfono un usuario que se le ha roto un ratón, otro que necesita un programa, otro que tiene un usuario deshabilitado. Era más que nada una especie de atención al cliente. Y tú eras el que solucionaba todo, ¿no? El que solucionaba las cosas. El manitas. El manitas. Eso es lo que se va a encontrar mucha gente que va a terminar así. Sí, y sobre todo en los primeros trabajos es de lo más habitual, de hecho, un trabajo de estas características. Pero bueno, poco a poco se va escalando, no queda otra. Hay que empezar de algún modo, si no, no empiezas. Seguro que Florentino Pérez empezó siendo un chupatintas. Pues sí, puede ser. Pues tú seguiste, no sé si sigues trabajando ahí o si terminaste de trabajar ahí ya cuando terminaste ya el grado superior. No, se terminó ya, esa relación laboral se terminó por desgracia, pero bueno, yo me quedo. ¿Y tú terminaste el grado superior ya, no? Sí, yo terminé también el grado superior, he terminado ya de trabajar, por desgracia también. Yo me quedo con lo bueno, ya está. Eso es lo importante. ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Estás por LinkedIn buscando trabajo? ¿Tienes claro qué quieres hacer exactamente en tu próximo trabajo o no tienes ni idea? Bueno, a mí me gustaría poder seguir aprendiendo y trabajando. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Otra cosa es lo que acabe saliendo, claro. Mi plan en este caso es continuar cuando termine así con el DAM o con el DAO. El tiempo dirá si lo haré presencialmente o lo haré de nuevo de forma remota. La verdad es que yo ya he podido adaptarme a ambos métodos de trabajo, así que no tendría ningún problema. La idea es seguir buscando trabajo en LinkedIn o en InfoJobs, dejando ahí por todas partes mi currículum, empapelando con mi cara a la ciudad y a ver qué sale. Me gusta que digas que no quieres dejar de aprender. Yo te recomiendo que sigas estudiando porque no sé si funciona así en la UOC o por Salamanca, pero aquí en Cataluña, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama el 3x2 y es que
puedes hacer ASIR y DAO en 3 años en vez de 4. No sé si funciona similar o lo habías escuchado alguna vez. Sí, o sea, lo que te refieres es que puedes hacer DAM y DAO en 2 años en vez de en 3 más o menos, ¿no? Exacto, o sea, puedes sacarte 2 títulos en 3 años. En este caso, en el instituto que yo doy clase, por ejemplo, te puedes sacar ASIR y DAO en 3 años, porque el primer año, digamos que es común de los dos. Pero claro, eso depende también un poco del instituto, cómo esté montado. Sí, de la comunidad autónoma. Sí. Cada comunidad tendrá su propio Guirigay, ¿no? Sí. Yo te recomiendo que estudies uno de los dos. DAO tiene un poco más de salida, pero si te gusta más el tema de desarrollar aplicaciones de escritorio o de móvil, DAM también está muy bien. Y programadores en España están buscados, así que yo te recomiendo que sigas estudiando y ahora que puedes aproveches y aprendas. Y ya verás como si te costaba la programación, le vas a perder totalmente el miedo, porque estarás todo el día programando. Más que nada, si no vas a vivir acojonadillo, pobre. Pero sí, esa es la idea, poder seguir estudiando, seguir aprendiendo y encontrar trabajo. Eso es lo que deseo en estos momentos, vamos. Perfecto, Alberto. Pues oye, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Tu experiencia creo que le va a servir a mucha gente, así que te doy las gracias de parte mía, del equipo y de toda la gente que vea este vídeo, que seguro que a más de uno le ayudas. A más de uno le hará ilusión verme, vamos. Exacto. Y probablemente también a los que quieran estudiar online, pues también les va a servir tu experiencia en la UOC, que no hay mucha gente que lo haya hecho. Y bueno, pues muchas gracias. Encantado. Vamos a dejar el enlace de tu LinkedIn ahí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si hay algún empresario, si hay alguien que le llama a tu perfil, pues está ahí visible. Que me llame. Exacto, que nunca se sabe. Y pues nada, muchas gracias una vez más. Te lo agradecemos muchísimo. Igualmente. Y hasta pronto. Hasta que vaya luego. todo muy bien. Igualmente, adiós.